Bienvenida, bienvenido a este análisis en profundidad. Hoy nos sumergimos en los primeros capítulos de una novela de fantasía, Dearbound, Alma de Lobo. Tenemos entre manos unos extractos que nos presentan un mundo, durísimo, en guerra, descarnado y a una protagonista forjada a base de golpes, y lo digo en el sentido más literal. Totalmente. Y es que el tono se establece desde la primerísima página. Incluso antes. La dedicatoria del libro ya es toda una declaración de intenciones. ¿Cuál era? Recuérdanosla. Dice, para todos aquellos que han convertido su dolor en poder. Esa, yo creo, es la tesis central y la lente a través de la que tenemos que mirar a la protagonista. Desde luego. O sea, no estamos ante una fantasía de grandes castillos y magia de colores. Esto es barro, es sangre y es supervivencia pura y dura. En su barrio la conocen como la gata callejera del barrio este. Y no es un apodo poético, ¿no? Es su profesión, básicamente. Exacto. Es una luchadora en peleas clandestinas. De hecho, lo primero que sabemos de ella es que está en un ring recibiendo una paliza. Pero, y aquí está la clave, es una paliza calculada. Y esto nos da la primera pista sobre su personalidad. No es solo fuerte, es que es muy inteligente. Sí. La vemos pensar, analizar a su oponente. Finge debilidad, deja que su rival se confíe. Y usa ese exceso de confianza en su contra. Hay una frase que lo resume todo. La de... Los hombres se confían cuando ven a una mujer dolorida. Y los hombres descuidados son objetivos fáciles. Es brillante. Y a la vez es descorazonador que haya tenido que aprender eso para poder sobrevivir, ¿no? Porque no lucha por honor ni por gloria. Pies en la tierra. Despoja su violencia de cualquier romanticismo. O sea, no es una guerrera por vocación, es una superviviente. Y las herramientas que tiene son sus puños. Exacto. Convierte los puñetazos en medicina, un acto totalmente pragmático y a la vez desesperado. Y hablando de su entorno, su círculo más cercano es muy interesante. En este mundo tan brutal, tan patriarcal, ella está rodeada de figuras masculinas que la apoyan. Es una observación excelente. Y no buscan dominarla, sino todo lo contrario. Justo. Buscan encauzar esa fuerza que tiene. Yo creo que eso nos dice dos cosas. Primero, que su propia fuerza atrae a gente que no se siente amenazada por ella. Y segundo, que incluso en un mundo tan sombrío, pues hay focos de decencia, como su entrenador, Igor. Por un lado, Igor, su entrenador, su vecino, una figura casi paterna que cogió la ira de Merlin de adolescente y la convirtió en un arte de supervivencia. No la reprimió, la canalizó. Y por otro lado está Lee, su pareja. Lee. Un mensajero del castillo que describen como su ancla, su calma. Ella misma piensa que es el hombre que supo domesticar a una bestia salvaje. Pero no en el sentido de someterla, No para nada. sino de darle un lugar seguro donde poder, bajar la guardia. Exacto. Son dos apoyos que se complementan. Pero el verdadero núcleo de su motivación, la razón por la que se sube a ese ring, es su familia. Y es un núcleo increíblemente frágil. Muchísimo. Su madre sufre una enfermedad mental muy grave, con picos de lucidez y caídas en la violencia, en alucinaciones. Y luego está Saela. Su hermana pequeña, 10 años, su Sol, la persona a la que protege con una ferocidad, absoluta. Todo esto ocurre en Yelormenta, una ciudad que está claramente dividida por clases, el castillo del rey Cyril allá en lo alto, y su poder parece que no llega a los barrios bajos. Como el de Merin, el barrio este. Es un lugar de pobreza, sí, pero también con un cierto sentido de comunidad. Los vecinos se cuidan entre ellos. Se cuidan porque no les queda otra, ¿no? Por pura necesidad, porque se sienten abandonados. Y ese sentimiento se magnifica con el conflicto de fondo que lo define todo. El reino de Nocturna lleva 500 años en guerra con Astreona. Un lugar habitado por unos seres que llaman sifones. Unos monstruos terroríficos que, según se cuenta, se alimentan de la fuerza vital de los niños. Una amenaza externa terrible. Pero es que además tienen una interna igual de aterradora. Los rapiñadores. Que son grupos que secuestran niños dentro de las propias murallas de la ciudad. Así que el ambiente es de miedo constante. Tus hijos no están seguros ni en su propia casa. Y en ese vacío de poder, de protección, Ahí surge la única fuerza que de verdad parece importar. La élite militar del rey. Los vinculados. soldados de élite con un lazo mental con wargos, que son una especie de lobos gigantes. Sí, y son a la vez idolatrados como salvadores y detestados como una clase privilegiada, intocable.
Uf, y la primera vez que los vemos en acción, la escena te revuelve el estómago. Es muy dura. Meryn y su hermana Saela están en el mercado central y presencian una ejecución pública. Y el verdugo es uno de estos vinculados, un hombre llamado Stark Therion. La descripción es brutal. Un tipo enorme, cubierto de lo que llaman tatuajes de muerte, que, bueno, destripa a un desertor y le da sus entrañas a su huargo, delante de todo el mundo. Es una demostración de poder en su forma más pura y aterradora. No es justicia, es teatro. Es un mensaje para el pueblo. Esto es lo que somos, temednos. Y aquí se ve muy claro el contraste entre los dos tipos de violencia. A ver, La de Meryn en el ring es íntima, es controlada, es una herramienta. La de Stark Therion es estatal, deshumanizada y diseñada para subyugar. y en medio de ese horror, Meryn, una chica anónima, cruza la mirada con este monstruo. Siente un miedo visceral, lógicamente. Pero no aparta la vista, le sostiene la mirada. Es un pequeño acto de desafío. Pero en un mundo así, esos pequeños actos lo son todo, ¿verdad? Lo son. Es una semilla de esa rebeldía que la define. Se niega a ser una oveja más en el rebaño. Y es fascinante cómo, justo después de esto, la narración vuelve a lo doméstico. Sí, a su casa, a un momento de paz casi doloroso, porque sabes que es frágil. Te da hasta miedo disfrutarlo. Lee está de visita, su madre tiene uno de sus raros momentos de lucidez, les prepara la cena. Por un instante son una familia normal. Una ilusión, claro, que se hace añicos. De la peor manera posible. La madre sufre un brote psicótico violentísimo. Acusa a Lee de ser un espía, ataca a Meryn. Es el caos. Y aquí vemos otra vez la talla de Lee como personaje. Podría haber salido corriendo. Nadie se lo habría reprochado. Pero no. Al contrario, después de que todo se calma, le hace a Meryn la oferta más importante de su vida. Le pide que ella y Saela se vayan a vivir con él, para protegerlas, para darles un hogar seguro. Es un momento de una esperanza increíble. Le está ofreciendo un futuro, una salida a todo eso. Es la promesa de una vida normal que ella nunca ha tenido. Y la historia es cruel, muy cruel, porque coloca ese pico de esperanza justo al lado del abismo más profundo. Es que es demoledor. Tienen ese momento íntimo en el callejón, sellan esa promesa y Meryn vuelve a entrar en casa. Y lo primero que ve es la ventana de su habitación abierta. La cama de Saela vacía. Su hermana ha sido secuestrada. La sensación de seguridad se evapora en un segundo. Y la caída es vertiginosa. La primera reacción no es la rabia, es la culpa. La vemos en esa búsqueda nocturna, desesperada, y luego en su colapso. Se encierra, deja de comer. Y su único pensamiento es, todo esto es culpa mía. Es un mecanismo psicológico muy real, ¿sabes? Ante un caos que no puedes controlar, te culpas a ti misma porque eso te da la falsa sensación de que podrías haber hecho algo. Pasan los días y ella está catatónica. La gente del barrio le lleva comida que ni toca. Igor intenta sacarla con dureza, pero no funciona. Y de nuevo es Lee. Lee es quien encuentra la forma, pero no con un gran discurso. No, Hace algo mucho más poderoso. Simplemente se mete en la cama con ella y la abraza en silencio. y ese gesto, esa presencia sin palabras, es lo que le da permiso para romperse. Le permite llorar por primera vez, sacar todo ese dolor. Y a la mañana siguiente, algo ha cambiado. Ve un mechón de pelo de Saela en la almohada y el dolor empieza a transformarse. Aquí es donde se cumple la dedicatoria del libro. El dolor se convierte en poder. La rabia se enfría, se solidifica y se convierte en un propósito de acero. Ya no es la víctima. No, se convierte en el agente del cambio. Y su pensamiento en ese momento es una declaración que la define por completo. Piensa en la promesa que le hizo a su hermana. De protegerla siempre. Y se dice a sí misma, se lo prometí. Y yo mantengo mis putas promesas. Esa frase te pone la piel de gallina. Y la lleva a tomar la única decisión, la más drástica, que se le ocurre. Va directa al centro de reclutamiento del ejército. Su plan es simple, casi suicida. Ha oído rumores de que los rapiñadores venden los niños en el frente de guerra. Así que, para llegar al frente... La forma más rápida es que el ejército la lleve. Exacto. Es un plan terrible, si lo piensas fríamente. Un tiro en la oscuridad. Pero lo brillante de esto es que no importa si es un buen plan. Lo que importa es que es un plan. Es acción. Es su manera de arrebatarle el control de su vida a la tragedia. Pero claro,
El mundo que intenta infiltrar tiene sus propias reglas, unas que ella desconoce. Y justo cuando cree que ha dado el primer paso, Lee le trae una noticia del castillo. Una noticia que lo cambia todo. Están a punto de comenzar las pruebas de vinculación para elegir a nuevos soldados de élite. Y lo crucial es que todos los nuevos reclutas, sin excepción, Están obligados a participar. un giro de guión brutal para ella. Su misión secreta choca de frente con la maquinaria del Estado. Ya no puede ser un soldado raso y esperar. Ahora tiene que sobrevivir a una prueba diseñada para la élite, algo para lo que no está preparada en absoluto. Y así llega a la base militar. Y la imagen es muy potente. De repente, la luchadora callejera, la más dura de su barrio, está rodeada por los hijos de las familias nobles de los vinculados. Se siente como un pez fuera del agua. La diferencia es abismal. Y para rematar la situación, el instructor que sale a dar las órdenes es Ni más ni menos que Stark Tetherion. el verdugo del mercado, el hombre que representa todo lo que ella odia. Y su discurso de bienvenida es una salvajada. Les dice que la prueba, el ascenso, es llegar a la cima del monte Matalobos. Y termina con la frase: Haced lo que sea necesario para llegar los primeros a la cumbre. es una invitación directa al caos. No es un discurso de un instructor, es una incitación a la violencia. Básicamente está diciendo, matad si hace falta. Convierte la prueba en una purga, un filtro darwiniano. Y el caos se desata, claro. Pero Merin no puede evitar ser quien es. Su plan era pasar desapercibida, pero lo primero que hace es ver cómo un recluta, Jonah, intenta matar a otra, Isabel. Y su instinto protector salta. Se mete en una pelea para salvar a una de las privilegiadas. Es una ironía fantástica. Su propia naturaleza la traiciona. O quizá la ponen en el camino correcto, porque a raíz de eso acaba formando una alianza totalmente inesperada con Isabel y su hermana gemela, Vena. Aliada con las mismas personas que representan el sistema que desprecia. Pero en la montaña las reglas cambian, y aquí se ve una dinámica muy interesante. Las gemelas tienen el equipo, conocen la montaña, la técnica, pero Merin tiene el instinto de la calle. La experiencia de la violencia real. Se necesitan mutuamente. Y aunque el plan de Merin era ir por la ruta segura, se ve arrastrada por ellas a la más peligrosa. El ascenso es una carnicería. Cuerpos cayendo, traiciones. Se salvan la vida las unas a las otras varias veces. Y tras una escalada infernal, en medio de una tormenta, las tres llegan a la cima. Pero la prueba no ha terminado. No, porque allí les espera Jonah, el tipo del principio, y se produce la confrontación final. Y aquí la experiencia de Merin marca la diferencia. Jonah es grande, pero Merin es una superviviente. Lo derrota de forma contundente. Y es entonces cuando parece que todo ha terminado, cuando se enfrentan a la verdadera prueba. Llegan a una meseta y se encuentran rodeados de wargos, los lobos gigantes. El momento de la vinculación. El objetivo final de la prueba, que nunca fue el objetivo de Merin. Isabel, su nueva aliada, le da un último consejo a la desesperada. No muestres interés, no los mires a los ojos, no dejes que te elijan. Y el pasaje termina con el pensamiento de Merin, que resume su dilema a la perfección. No estoy aquí para vincularme. Su única misión sigue siendo encontrar a su hermana. Pero se encuentran en el epicentro del poder que tanto desprecia. Una encrucijada imposible. Así es. Hemos seguido a Merin desde las fosas de lucha del barrio este hasta la cima mortal del monte Matalobos, un viaje impulsado por la necesidad, transformado por la pérdida y definido por una voluntad de hierro. Ha sobrevivido, sí. Ha sobrevivido a la primera prueba, pero ahora se enfrenta a un destino que nunca buscó y que amenaza con desviarla de su único propósito. Es que su camino está marcado por una tensión constante entre el control y el caos. Ella controla su cuerpo en la lucha, pero no puede controlar la enfermedad de su madre ni impedir el secuestro de su hermana. Y ahora, para intentar recuperar el control sobre el destino de Saela, ha tenido que ceder todo el control de su propia vida. La pregunta que queda en el aire es, ¿podrá mantener su propósito original en un mundo diseñado para quebrarla o transformarla? O, y esto es lo más inquietante, descubrirá que el poder que necesita para salvar a su hermana solo se puede obtener abrazando el mismo destino que ahora mismo intenta rechazar con todas sus fuerzas.